la parábola del trigo y la cizaña. ¿Pueden repetir conmigo la parábola del trigo y la cizaña? Estamos precisamente en Mateo capítulo 13. La semana anterior estudiamos la parábola del sembrador y hoy estudiamos una parábola también. Hoy estudiaremos una parábola también que está en el mismo capítulo de Mateo 13. Ambas parábolas, la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña, están en el contexto de la siembra. Recordemos que Jesús estaba en ese momento predicando en Galilea y alrededor del lago de Galilea hay tierra fértil. Y esa tierra fértil estaba llena de siembras en el tiempo de Jesús. Y Jesús habló estas parábolas que tienen que ver con el hecho de realizar la agricultura para llevarlos de donde ellos estaban al lugar donde nunca habían estado espiritualmente y llevarlos desde su conocimiento natural para revelarles lo sobrenatural. Entonces vemos que la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña son sumamente importantes porque son las únicas dos parábolas en toda la Biblia, en todos los evangelios, los 3 evangelios donde registran parábolas Jesús, que hay explicación de la parábola. Se los pongo de esta forma. Muchas parábolas quedan sujetas a la interpretación del oyente, pero hay 2 parábolas que tienen algo que en hebreo se llama nimshal, y eso que se llama nimshal en hebreo es la explicación de la parábola. Ustedes vieron, por ejemplo, la semana anterior que en la parábola del sembrador, Jesús después de dar la parábola la explica y dice muy bien, el sembrador es el que lanza la semilla es la palabra de Dios, y luego hay 4 tipos de terrenos, y cada tipo de terreno es un corazón diferente que recibe la palabra de distintas maneras. Algunos rechazándola, otros no creyendo, otros endurecidos, otros entre espinos, y algunos en tierra fértil. Ahora, en el caso de la parábola del trigo y la cizaña, hay un solo sembrador. En la parábola del sembrador, cualquiera de nosotros puede ser un sembrador, porque el que lanza la palabra es el sembrador, y Dios nos comisionó para que llevemos esa palabra. Entonces, cuando predicamos la palabra, según la parábola del sembrador, somos sembradores. En el caso de la parábola del trigo y la cizaña, solo puede haber un sembrador verdadero, que es Cristo Jesús. La semilla, en lugar de ser la palabra de Dios, la semilla son seres humanos. El campo, en lugar de ser 4 tipos de terreno, el campo es uno solo. El campo es el mundo. Y vemos que en el mismo entorno del mismo capítulo, usando una misma temática que es la agricultura, hay 2 parábolas que son distintas, pero que ambas anuncian el mismo reino, que es el reino de los cielos. Veamos Mateo 13, 24, 30, que es donde está la parábola como tal, y luego veremos la explicación. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a, por favor, esa frase aparece una y otra vez, el reino de los cielos es semejante a, y es porque el tema central de las parábolas de Jesús es el reino de los cielos. Luego empieza la parábola como tal. Un hombre que sembró buena semilla en su campo, esa buena semilla es trigo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vemos acá varias características del enemigo. Actúa cobardemente, actúa a escondidas, opera en tinieblas, en oscuridad, y en maldad de querer arruinar el cultivo del hombre que es dueño del campo. ¿Y cuál es el problema de haber puesto cizaña ahí? Bueno, la cizaña es una planta maligna porque alberga un hongo venenoso que es dañino para los animales y los seres humanos. Versículo 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Sale a relucir la fidelidad de los siervos, que estaban altamente alarmados por lo que estaba sucediendo con la siembra de su señor. Las dos preguntas que hacen, tanto la pregunta que dice: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Nos dan la siguiente información, esas dos preguntas. La cantidad de cizaña era exorbitante, era grande, porque ellos mismos dicen: esto no es un accidente del viento o de algún animal que arrastró una semilla que no pertenecía a este terreno, sino que esto ha sido intencional. Alguien sembró intencionalmente una gran cantidad de cizaña entre el trigo. Eso es lo que implica. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Es decir, el Señor, el dueño del campo, también dice que fue un acto deliberado. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Vemos a siervos dispuestos a cooperar. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y esto es lo que sucede: como estaban sembrados tan cerca, las raíces de la cizaña y del trigo se entrelazaban debajo de la tierra. Y se corría el riesgo latente de que cuando se arrancara la cizaña, al estar pegada la raíz con la raíz del trigo, se arrancara también el trigo. Y cuando el trigo se arranca en el estado en que la parábola lo expone, que es un estado verde, aún no maduro, el trigo no da fruto y se pierde por completo. Entonces es una pérdida absoluta. No hay ningún resultado de la siembra si eso sucede. El versículo 30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien, en el tiempo de la siega es cuando ya tanto el trigo como la cizaña están en su estado completamente maduro. Hay una fotografía que quiero que vean de lo que es el trigo y la cizaña en su forma de crecimiento. Vean lo parecidos que son. Cuando están creciendo, se confunden más entre sí. Pero en el tiempo de la siega, cuando ya están maduros, son más fáciles de distinguir el uno del otro. Y si por alguna situación, al arrancar la cizaña, se arrancase también el trigo, ya el trigo llegó a la culminación de su crecimiento y por ende ya solo queda dar el fruto, el grano. Entonces no habría una pérdida total. Ahora, el dueño de la siembra, al momento de la siega, enviaría a sus siervos a arrancar la cizaña, a juntarla en manojos y a quemarla. Jesús luego explica la parábola, pero ¿saben qué sucedió allí? Esta parábola la dijo en público, abiertamente, a una buena cantidad de personas, pero luego se fueron en privado, él y sus discípulos. Y es allí donde los discípulos le dicen a Jesús: explícanos la parábola. Veamos el relato en Mateo 13, 36, 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Muy probablemente estaban en Capernaum. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Vean que ahora nosotros la conocemos oficialmente como la parábola del trigo y la cizaña. Y en nuestras Biblias tiene el título del trigo y la cizaña. Pero cuando los discípulos le dicen: Jesús, explícanos esa parábola del campo donde hablaste de la cizaña, ¿verdad? Ahora, el versículo 37 dice: respondiendo Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Muy bien, es muy importante recordar esto: el Hijo del Hombre. Versículo 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo.
Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y vamos a enfocarnos principalmente en la explicación de la parábola. Por eso vamos al punto número 1. El sembrador. El sembrador verdadero, el que siembra la buena semilla, es solamente uno. Dice el versículo 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Por favor, repitan conmigo, Hijo del Hombre. Hay 3 títulos que se le han dado a Jesús en este contexto. Hijo de David, que tiene que ver con el linaje de Jesús. Jesús tenía en su sangre lo que era el linaje o la ascendencia de David, la descendencia de David. Luego vemos también el título de Hijo de Dios, que fue otro título que se le dio a Jesús, pero el favorito de Jesús para llamarse a sí mismo es Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es un título sumamente importante y Jesús lo usó en demasiadas ocasiones. Ahora, vamos a entrar a ese punto del Hijo del Hombre un poquito más adelante, pero quiero que vean el plantador del reino, que es Cristo. 771 años antes de Cristo, Isaías profetizó lo siguiente: porque un niño nos es nacido. Por favor, repitan conmigo, niño. Esa es la humanidad de Jesús. Por eso es el Hijo del Hombre, es su humanidad. Ahora dice también, hijo nos es dado. Repitan conmigo, hijo. Es el Hijo de Dios. Esa es su divinidad. 100% hombre, 100% Dios. Ahora, sigamos viendo. Y el principado sobre su hombro, es decir, la autoridad de un reino sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dicho niño, con el principado sobre su hombro, nació en un pesebre. Al crecer y cumplir 30 años, dijo estas palabras en Mateo 4:17: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Allí se inaugura el reino de los cielos. Allí es donde empieza el reino de los cielos a establecerse. Es Jesús quien había tenido y tiene el principado sobre sus hombros, que dice, muy bien, el reino de los cielos ya está acá, se ha acercado. Y lo que ustedes tienen que hacer es arrepentirse y creer en el Evangelio. Ahora, el Hijo del Hombre que ha recibido el reino fue profetizado por Daniel unos 500 a 600 años antes de Cristo. En Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, vemos de dónde sale el título Hijo del Hombre. Miraba yo en la visión de la noche, este es Daniel relatando, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un Hijo de Hombre. De allí es donde Jesús saca el título Hijo de Hombre. Jesús en múltiples ocasiones menciona a Daniel en los evangelios, en sus predicaciones. Jesús constantemente menciona a Daniel y el título principal para él mismo sale de este versículo. Ese Hijo de Hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y vean qué pasa con el Hijo del Hombre. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Muchos escépticos dicen, no, Jesús no era Dios porque él mismo decía que era el Hijo del Hombre. Entonces, si él decía que era Hijo del Hombre, entonces Jesús no era Dios. Otros escépticos dicen, él no puede haber sido el Mesías porque él nunca se declaró como el Mesías, sino que se declaró a sí mismo como un Hijo de Hombre solamente. Ahora, estos escépticos que dicen tal cosa ignoran realmente las Sagradas Escrituras, porque si se conoce la teología bíblica y se va a Daniel, en Daniel lo que implica el Hijo del Hombre es dominio, imperio, autoridad, reino eternamente. Eso es lo que significa. Un reino que no será destruido. Por eso él puede plantar como sembrador los hijos del reino, porque él es el Rey de reyes y Señor de señores. En ese mismo libro de Daniel, el profeta registra una serie
de visiones y profecías que hablan del reino del Mesías. Pero hay un evento sobrenatural en específico que sucede al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor tuvo este sueño. Y fue un sueño que le impresionó tanto al rey Nabucodonosor que llamó a sus adivinos, a sus magos, a sus sabios, como quieran llamarles, y los convocó a todos y les dijo: quiero que me interpreten este sueño, porque me tiene completamente asustado. Y bueno, ellos le dicen: bueno, cuéntanos el sueño. Y él les dice: no, si son adivinos, magos y sabios, ustedes adivinen cuál fue el sueño. Y después de adivinar mi sueño, interprétenlo. Entonces ninguno pudo, y él los iba a mandar a matar, cuando en eso el verdadero profeta de Dios, Daniel, ora y Dios le revela no solamente el sueño que tuvo Nabucodonosor, sino el significado del sueño. En resumidas cuentas, Nabucodonosor soñó una gran estatua. Era una gran estatua como la que ven en sus pantallas dibujada, donde hay una, si la pueden proyectar por favor la imagen de la estatua, hay una cabeza de oro en esa estatua del sueño de Nabucodonosor. Hay un pecho y brazos de plata, hay muslos de bronce, piernas de hierro, y los pies son una mezcla de hierro con barro cocido. Entonces Nabucodonosor sueña esa gran estatua y no sabía qué significaba. Daniel lo interpreta, y es que la cabeza de oro era el imperio actual del cual era rey Nabucodonosor. La cabeza de oro es el imperio babilónico. Pero después del imperio babilónico, Daniel predice la venida de un imperio aún inferior, que sería el imperio medo-persa. El imperio medo-persa está representado en el pecho de plata y en los brazos de plata. Luego, Daniel todavía profetiza el imperio griego con Alejandro Magno. El imperio griego está representado en los muslos de bronce. Pero pero no solamente Alejandro Magno iba a llegar a tener un imperio, sino después surgiría el imperio romano. Después de la caída del imperio griego surge el imperio romano, y también Daniel lo profetiza. Y ya el imperio romano está representado en las piernas que son de hierro. Ese imperio romano estaba vigente en el tiempo en que Jesús vino a este mundo. Pero hay algo más. En esa misma estatua, los pies son un híbrido de dos materiales. Es una combinación. Son una combinación de dos materiales. Los pies son de hierro y barro cocido. El barro cocido es señal de debilidad y el hierro de fortaleza. Los pies hablan de un reino dividido. Y muchos eruditos piensan que los pies de esta estatua representan el reino final de este mundo antes de la venida de Jesús, que no llegará a ser imperio, que solamente llegará a ser un reino dividido, pero que Jesús volverá en su segunda venida. Ahora, dentro de ese sueño hay 4 imperios y un reino dividido. Pero también Nabucodonosor soñó que de un monte era cortada, no por manos de hombre, una roca. Entonces, si una roca es cortada no por manos de hombre, entonces ¿por manos de quién ha sido cortada la roca? Por Dios. La roca en ese sueño fue lanzada a los pies de la estatua. ¿Por qué no fue lanzada a la cabeza? El imperio babilónico había pasado. ¿Por qué no fue lanzada al pecho? El imperio medo-persa había pasado. ¿Por qué no fue lanzada a los muslos? Porque el imperio griego había pasado. ¿Por qué no fue lanzada a las piernas? Porque el imperio romano había pasado. Fue lanzada a los pies, porque acordemos que es una visión del futuro. Los pies son el híbrido de barro cocido con hierro, que sería el reino actual que Jesús vendría a destronar con su segunda venida. Entonces, la roca golpea los pies de la estatua,
la estatua se desvanece, queda completamente destruida, el viento sopla y desaparece todo escombro de la estatua, no queda señal de ella. En ese momento la roca, en el sueño de Nabucodonosor, empieza a crecer y crecer y crecer y se convierte en un monte de roca que llena toda la tierra. ¿Quién es la roca? Cristo. Acabará con todo imperio, con todo reino, con toda potestad y establecerá un reino que no será destruido y que no tendrá fin. Por eso Él puede ser el sembrador de los hijos del reino en este terreno que se llama el mundo. Ahora, Jesucristo, antes de su ascensión, proclamó tener esa autoridad. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vean cómo concuerda con Daniel. Recibe todo dominio, toda potestad, toda autoridad. Jesucristo, después de su ascensión, en el registro de Juan, el discípulo amado, en el Apocalipsis, dentro del mensaje de la iglesia a Tiatira, dice en Apocalipsis 2, 26, 27: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Confirma lo que Daniel vio entre 500 y 600 años antes del nacimiento de Jesús. Y en el mismo libro de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, también Jesús dice en el versículo 21 del capítulo 3: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estamos hablando de que Jesús es el sembrador, el Hijo del Hombre. Ahora, cuando ustedes escuchen Hijo del Hombre, recuerden a Daniel, y que significa que le es entregado todo dominio, toda autoridad, toda potestad y un reino que jamás será destruido y que jamás terminará, que jamás acabará. Es un reino invencible, eterno y perpetuo. Ese es el Rey de Gloria. El punto número 2 es el campo. El campo está muy claro en el versículo 38 del capítulo 13 de Mateo, que es el mundo. El campo es el mundo. Y me llama la atención que no dice el campo es la iglesia, sino dice el campo es el mundo entero. Ahora, es un campo difícil. Juan dice que el mundo está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Por ende, siempre que Dios hace algo en este mundo, aparecerá el maligno, como en la parábola, para tratar de destruir, de robar y de matar, de obstruir la obra de Dios en este mundo. Sin embargo, aunque el mundo está bajo el maligno, no es pertenencia del maligno, sino que el mundo le pertenece a Dios. Es Dios el creador de este mundo, no el maligno. Entonces, lo que sucede es que en este mundo es donde Dios ha decidido establecer su reino. El reino empieza a establecerse cuando Jesús dice: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego, cuando nos enseña a orar, dice: y cuando vosotros oréis, hacedlo así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego: venga tu reino. Es un reino que está siendo establecido, es presente y futuro. Estamos en el proceso de establecimiento, pero llegará el día en que ese reino se culminará en su establecimiento. Pero en este momento, mientras predicamos la palabra de Dios, sigue siendo establecido su reino en este mundo. El eje central del Evangelio es Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice: porque de tal manera amó Dios, vean a qué, al mundo, y el mundo es el campo. Muy bien, vean cuántas veces va a aparecer la palabra mundo en estos dos versículos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, segunda vez, para condenar al mundo, tercera vez que aparece, sino para que el mundo, cuarta vez, sea salvo por él. El mundo, que es el campo donde Él planta los hijos del reino, es sumamente importante para Él. Tanto que dio a su Hijo unigénito. Tanto que Él mismo dio su vida en la cruz para salvarnos.
El punto número 3 es la buena semilla. La buena semilla es la que produce el trigo. Y dice en Mateo 13:38, en la segunda parte, la buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino son los herederos del reino, y más adelante veremos que ser hijo del reino es sinónimo de ser hijo del Padre Celestial. Jesús lo expone también así en la parábola y en la explicación de la misma. Hay una declaración sumamente importante que Jesús hace acerca del trigo. Dice en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando una semilla muere, es que entonces va a dar vida. Eso pasa en la naturaleza. En el caso del trigo es como sucede. Tiene que morir la semilla del trigo para que entonces surja la vida del trigo. Entonces vemos un principio tanto natural como espiritual. La vida viene por la muerte. Es gracias a la muerte de Jesús que hoy tenemos vida eterna. Pero para recibir la vida eterna que Jesús ofrece, primero debemos de morir a nosotros mismos. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, para tener esa vida que Cristo ofrece, debo de morir yo antes. Así como la semilla de trigo muere para que el trigo pueda florecer. Cuando Pablo explica lo que es el bautismo en aguas, Pablo dice que somos bautizados con Cristo en su muerte. Es decir, que cuando somos sumergidos en el agua, lo que sucede es que somos muertos y sepultados con Cristo. Y cuando emergemos del agua, lo que sucede es que resucitamos con Cristo a una vida nueva. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero para recibir esa nueva vida, primero debo de morir a mí mismo para que Cristo sea en mí y la vida de Cristo sea manifestada en mí. Por eso en la conversión de Nicodemo, cuando busca a Jesús de noche, Jesús le dice estas palabras, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo se indigna y dice, ¿cómo es que un hombre viejo como yo puede volver a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice que no es de eso de lo que le está hablando, sino nacer de nuevo del Espíritu. Y para nacer de nuevo del Espíritu, primero tengo que morir a mí mismo, morir a mi carne, a mi pecado y recibir la vida que Jesús ofrece. Es lo mismo que pasa con la semilla del trigo. La semilla debe de morir para poder dar vida. Así es que el trigo somos todos aquellos que hemos muerto a nosotros mismos para recibir la vida de Jesús, que hemos creído en el Hijo de Dios, que hemos sido limpiados y lavados por su sangre. Esos somos los hijos del reino, la buena semilla del trigo. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Por favor vean este nivel de realeza, el rey de reyes, el Señor de señores, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por cuanto ese rey murió por nosotros, por cuanto ese rey dio su sangre por nosotros, es que podemos ser llamados hijos del reino, solamente cuando creemos en él. De hecho, se los dije ya, ser hijo del reino significa ser heredero del reino, pero ser hijo del reino también implica ser hijo del Padre Celestial, ser hijos de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 8:14-16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Y esta palabra es clave porque implica que una vez no fuimos hijos, pero ahora somos hijos. Una vez no fuimos hijos del reino, pero una vez creímos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos lleva a la convicción de que somos hijos de Dios por adopción, por el cual clamamos Abba Padre. En el idioma arameo, cuando dices Av,
estás diciendo simplemente papá o padre. Pero cuando dices Abba en el idioma arameo, eso significa papito, significa una cercanía con Dios. El versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así es que ser hijo del reino significa ser hijo de Dios. El punto número 4 es la cizaña y el enemigo, y los he puesto juntos porque van de la mano. Tanto la cizaña como el enemigo. Dice Mateo 13, 38, 6, 39a, y la cizaña son los hijos del malo. ¿Pero quién es el malo? El enemigo que la sembró es el diablo. La cizaña son los hijos del malo y el enemigo que la sembró es el diablo. Y hay un principio que debemos de aprender de esta parábola. Donde quiera que Jesús realice su obra en este mundo, Satanás llegará a tratar de obstaculizar y obstruir la obra de Dios. Donde quiera que suceda, así será. Donde quiera que Jesús, como sembrador, plante hijos del reino, Satanás llegará y plantará hijos del malo, es decir, hijos de él. Esa es una realidad con la que todos nosotros debemos de vivir. Porque el malo también tendría una simiente. Y está anunciada esa simiente desde la caída en Génesis. Capítulo 3 y versículo 15. Este es Dios hablando a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, es decir, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, es decir, la simiente de la mujer. Ahora les hago una pregunta: ¿quién es el único ser humano que ha nacido única y expresamente de la simiente de una mujer sin que hubiese un nombre de por medio? Jesús, Jesucristo. Muy bien, hay una simiente que es de la serpiente antigua y una simiente que es de Jesús. Ambas simientes estarían en pugna, en enemistad. Dice, esta te herirá en la cabeza. Es decir, la simiente de Jesús heriría a la serpiente en la cabeza y la serpiente heriría a la simiente de Jesús en el calcañar. Jesús, durante su tiempo de ministerio, se enfrentó a la simiente de la serpiente, a la simiente del malo. Vean en Juan 8:44, palabras de Jesús sumamente fuertes, aquellos judíos incrédulos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero cuando dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, está hablando, vosotros sois simiente de Satanás. Esa es la cizaña, los hijos del malo. Mateo 23:33, Jesús está enfrentando aquí a unos líderes religiosos. Vean cómo les llama: serpientes y generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahora pasa algo: como estos eran líderes religiosos, conocían a la perfección la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, entre ellos el Génesis. Conocían que cuando les decía serpientes Jesús, estaba haciendo un énfasis a la serpiente antigua del Edén. Y cuando le dice generación de víboras, implica el hecho de ser simiente de esa serpiente antigua. Literalmente les está diciendo hijos del diablo. Aprendemos algo de esto. La cizaña está a todo nivel y en todo lugar. Estos eran líderes religiosos, respetados por una nación. Eran autoridades religiosas, reconocidos incluso por el mismo imperio romano, y eran hijos del diablo en un puesto religioso. En la actualidad también hay líderes religiosos que son cizaña
y solamente tienen dentro de ellos un hongo venenoso que es falsa doctrina y confunden a las personas. Dan un falso evangelio. Desde los tiempos de Pablo sucede y ha proliferado más en nuestro tiempo, en este entonces. Se da un mensaje adulterado y es porque hay líderes religiosos que son cizaña. Y no hay nada peor que una cizaña creyéndose buen trigo. No hay nada peor que eso. Pablo también se enfrentó con la simiente de Satanás. Y cuando estaba estudiando para la realización de esta prédica, esta historia vino a mi mente. Pablo, en su primer viaje misionero, llegó a Chipre y estuvo predicando en esa isla. Llegó a una ciudad llamada Pafos, que es la capital de Chipre, y allí le predicó a un procónsul romano llamado Sergio Paulo. Ese procónsul romano estaba sumamente interesado en recibir el mensaje del evangelio por parte de Pablo y tomó la iniciativa de invitar a Pablo para escuchar a Pablo hablar acerca del reino de Dios. Pero apareció ahí un falso profeta y hechicero, vean qué combinación, falso profeta y hechicero, llamado Bar Jesús. Este Bar Jesús tenía como apodo Elimas. Elimas significa hechicero. Entonces este Bar Jesús era cercano al procónsul Sergio Paulo. Y cuando vio que Sergio Paulo estaba interesado en el evangelio y que Pablo le estaba hablando acerca de Jesucristo, este Bar Jesús se metió a interrumpir y a tratar de distraer y a tratar de obstaculizar y obstruir el mensaje del evangelio para que Sergio Paulo no creyera en Cristo Jesús. Pablo se molestó. Y dice el texto, y lleno del Espíritu Santo, se le quedó viendo a los ojos a Bar Jesús y le dijo estas palabras: oh lleno de todo engaño y de toda maldad. Y vean esto: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y en ese momento Pablo le dice a Bar Jesús: ahora mismo tú quedas ciego. Y Bar Jesús empezó a caminar en círculos porque no podía ver. Entonces el procónsul romano Sergio Paulo dijo: es ahora que yo creo en Cristo. Y se entregó a Dios. Pero siempre habrá enemistad entre una simiente y la otra. Siempre habrá pugna entre una simiente y la otra. Cuando Pablo relata sus sufrimientos, en 2 de Corintios 11:26, dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y vean esto: peligros entre falsos hermanos. Esa es la cizaña. Juan dice: salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Es decir, estaban junto a nosotros, cohabitaban con nosotros, pensábamos que eran de nosotros, pero eran cizaña. Solo obstaculizaban la obra de Dios. El punto número 5 es que la ciega es el fin del mundo y los segadores son sus ángeles. En Mateo 13, 39, 43 dice: el enemigo que la sembró es el diablo, como ya vimos. Ahora vean esto: la ciega es el fin del siglo. Por favor, repitan conmigo: siglo. Esa palabra griega es eón, que significa también mundo. Las versiones de la Biblia más actuales traducen fin del mundo como tal. Y los segadores son los ángeles de Jesús.
De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo o el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Estas son las principales dos características de la cizaña. Sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Esas son las dos características principales de la cizaña. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y se refiere explícitamente al infierno o Gehenna. Versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los justos son la buena semilla, el trigo. Resplandecerán como el sol en el reino de... Vean quién es el dueño del reino, pero también es el Padre. No solo es el rey, sino que también es el Padre. Hijos de su Padre. Porque el reino es de su Padre. Entonces vimos que somos hijos del reino, pero también hijos del Padre celestial por adopción. Ahora, quisiera que busques en tu Biblia un texto sumamente importante que habla de lo que acabamos de leer en esta porción de la explicación de la parábola. En 2 de Tesalonicenses, por favor. Busca en tu Biblia 2 de Tesalonicenses. Y vamos a leer el capítulo 1 de los versículos 7 al 10. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 10. Dice, y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús. Por favor, vean eso. Cuando se manifieste el Señor Jesús, habla de la segunda venida del Señor. ¿Saben cuándo sucede eso? En el fin de este siglo o el fin de este mundo. Ahora vean qué va a pasar. Desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Qué dice la parábola? Que en el fin de este siglo Jesús enviaría a sus ángeles a arrancar la cizaña. Muy bien. Ahora, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es eso de dar retribución? Pareciera que es dar recompensa. En el griego original, realmente lo que dice es para darle su merecido. Vendrá el Señor en ese día con sus ángeles para darle su merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿En dónde se sufre la pena de eterna perdición? En el infierno. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, es decir, el trigo, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Algo que me enamora de la palabra de Dios es que toda concuerda. Este libro sagrado tomó entre 1500 y 1600 años en ser escrito por más de 40 autores en 3 continentes distintos, en 3 idiomas diferentes, y dice lo mismo. Es una misma línea, es un mismo mensaje, es un mismo evangelio, es un mismo reino establecido desde Génesis a Apocalipsis. Pero para el desenlace de esta predicación quisiera volver por un momento al relato original de la parábola. En Mateo 13, 28, 30 estuvimos estudiando este tiempo la explicación y ahora quiero volver a la parábola como tal. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, es decir, un enemigo ha sembrado cizaña entre el trigo, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Vean la respuesta. Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora que sabemos la explicación de la parábola,
y volvemos a la parábola misma, entendemos lo siguiente. Dios crea el mundo y siembra hijos del reino. El ángel caído, Satanás, desarrolla una simiente desde el principio. Vemos a la simiente, por ejemplo, de Caín, que es la simiente de Dios. Perdón, vemos la simiente de Abel, por ejemplo. Abel, la simiente de Dios. Y Caín, la simiente de Satanás. Desde el principio se ve. Dos simientes. Y son simientes espirituales como tal. Ves las cosas suceder en un momento cuando el mundo, que es el campo, está poblado por demasiada cizaña. Los segadores, que son los ángeles, los siervos, que son los ángeles, le dicen a su Señor: ¿quieres que vayamos ahora y arranquemos a toda esa cizaña? Y el Señor responde: no, todavía no. No sea que al arrancar cizaña, arranquen ustedes también el trigo con ella. Será hasta el día de la siega, y la siega es el fin del mundo. Cuando yo los enviaré como mis ángeles, mis segadores, a arrancar primeramente la cizaña para enviarla al infierno. Y luego tomarán el trigo y lo pondrán en mi granero. Pero ¿saben qué resalta aquí? La paciencia de Dios. Porque la pregunta es: si quieres, resolvemos ahora este asunto y acabamos con esa cizaña. Y Dios dice: no, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Que sea hasta la siega. Pero ahora todavía hay tiempo. Por eso tiene tanto sentido lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los ángeles de Dios vieron a Dios crear el mundo, que es el campo, plantar en el mundo sus hijos. Y los ángeles de Dios también vieron caer a Satanás, porque cohabitaba con ellos en el cielo. Como ángel caído, empezó una simiente que fue en detrimento y atacó a la simiente de Dios. Estos ángeles de Dios le preguntaron: Dios, ¿quieres que vayamos y acabemos con Satanás y acabemos con la simiente del diablo, esos hijos del malo que están en la tierra? Y Dios dice: no. ¿Tengo el poder para hacerlo? ¿Y puedo enviarlos para que lo hagan? No, todavía no. Y aunque muchos digan que retraso mis promesas, no es que retrase mi promesa, es que tengo paciencia porque no quiero que ninguno se pierda. Pablo dice: he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ese tiempo solo es el tiempo previo a la siega. Solo ahora se puede ser salvo. Cuando llegue la siega, que es el fin del mundo, y los ángeles sean enviados a arrancar la cizaña, muchos van a gritar: Señor, perdónanos. Señor, creemos en ti. Me arrepiento de mis pecados. Señor, sálvame. Y ese tiempo ya no será aceptable. Ya no será aceptable. Por más que griten a Cristo: sálvame, no podrán ser salvos, porque la siega llegó. Por eso ahora es cuando el tiempo previo a la siega, en el que el Señor ha dicho: todavía no, todavía no. Quizá alguno aún se arrepienta y pueda ser adoptado como mi hijo, como hijo del reino,
como hijo de Dios y salir del reino de las tinieblas para estar en el reino de mi luz admirable. Colosenses 1:13 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Quisiera pedirte que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a orar un momento. Pero antes de que oremos, hay varias cosas que tenemos que recordar. La única forma de ser la buena semilla y de ser ese trigo es por medio de la cruz. No hay otra manera. Solamente creyendo en Cristo, recibiendo el perdón de nuestros pecados por medio de su sangre derramada en la cruz, podemos ser esa buena semilla plantada en este campo que es el mundo. Ahora hay algo más. Tenemos una gran comisión. La gran comisión es ir por todo el mundo. Según la parábola es ir por todo el campo, incluso donde hay cizaña, y predicar el evangelio a toda criatura. Eso implica cizaña y trigo, cizaña y trigo. Le predico a cizaña y le predico a trigo. Ahora, hay algo más. Cohabitaremos con la cizaña siempre. No es nuestra función arrancar la cizaña. Será una función de los ángeles, ni siquiera en este tiempo, sino en el fin del mundo. Allí se erradicará la cizaña. Por lo pronto vivimos entre cizaña. Y la cizaña se ve a todo nivel y en todo entorno. Puede ser en un entorno familiar, puede ser en un entorno de amigos, en un entorno de iglesia, en un entorno laboral. En muchos entornos hay cizaña. Y lo que pasa es que es gradualmente peor con el paso del tiempo. La invasión de la cizaña y de la simiente de Satanás va en un creciendo, va creciendo. Y por eso es que cada vez hay más oposición a la palabra de Dios, hay más oposición al evangelio. Pero debemos de saber esto. Esto es lo que nos corresponde hacer y esto es lo que nos corresponde vivir. ¿Recibiremos ataque? Claro que sí. Estamos sembrados en el campo, que es el mundo, que está bajo el maligno y que también dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicción. Bueno, estamos en un campo difícil que es el mundo. Por otro lado, estamos rodeados de cizaña, que es la simiente de Satanás, los hijos del mal, los hijos del malo, que nos atacarán constantemente. Bueno, ahora les tengo una buena noticia. El mundo está bajo el maligno, pero él no es el dueño. Entonces ahora, donde ve la obra de Dios creciendo, él quiere plantar sus malos para obstruir, para obstaculizar. Pero un día, el verdadero dueño del campo, y el único dueño del campo, vendrá en un caballo y como el Hijo del Hombre que es, recibe todo dominio y autoridad y potestad e imperio y sobre él dirá Rey de Reyes y Señor de Señores y vendrá con sus ángeles. Y en ese momento, dirá a sus ángeles, es ahora el tiempo de arrancar la cizaña y echarla al infierno. Tomen al trigo y pónganlo en mi granero. Y aunque Jesús no explica cuál es el granero, es obvio que si la cizaña va al infierno,
el trigo va al cielo. Oremos un momento. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias por hablarnos de una forma maravillosa a través de tus parábolas, porque nos tomas desde lo que conocemos para revelarnos lo que desconocemos. Nos tomas desde lo natural para mostrarnos lo sobrenatural. Y en esta parábola vemos que tú plantas hijos de tu reino. Queremos ser hijos de tu reino. Queremos ser esa buena semilla. Nosotros que en otro tiempo no fuimos hijos, podemos ser adoptados como hijos tuyos si tan solo creemos en Jesús y su cruz y su sangre derramada para perdonar nuestros pecados y para salvación. Señor, ayúdanos a ir a ese campo que es el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que no paremos ni un solo instante de hacerlo, que no nos detengamos, Señor, que estemos en la convicción de saber que cizaña siempre habrá, que oposición siempre habrá, y cada vez será mayor, pero por eso no desmayamos, porque es lo que tú escogiste para nosotros en este tiempo de la historia, para que viviésemos y para que desempeñáramos. Señor, defenderemos tu evangelio, defenderemos la sana doctrina, predicaremos a los cuatro vientos que solo hay salvación en Jesús, que en ningún otro hay salvación, que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en tu nombre, Jesús. Y así como tú firmemente te paraste ante aquellos detractores, ante aquellos opositores, y les dijiste: generación de víboras, generación de víboras, serpientes. Y como Pablo se paró firmemente ante un Bar Jesús y le dijo: hijo del diablo, deja de estar obstruyendo el mensaje de Dios de salvación. Señor, firmemente nos pararemos y no nos detendremos. Nada nos amedrentará, nada nos detendrá. Vamos a predicar tu palabra, vamos a llevar el evangelio, Señor. Porque tú pacientemente dijiste: no, todavía no, todavía no. No arranquen la cizaña todavía. Lo que hemos tenido por tardanza no es más que paciencia. Paciencia llena de misericordia. Porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos nos arrepintamos y seamos salvos. Señor, la simiente de Satanás nos heriría en el calcañar, y muchos hemos sido lastimados y heridos por la simiente de Satanás. Los mismos apóstoles fueron heridos por la simiente de Satanás, fueron atravesados por lanzas, espadas, fueron decapitados. Señor, fueron crucificados, heridos en el calcañar, pero la herida de vuelta hacia esa serpiente y su simiente es de muerte. La heriremos en la misma cabeza, Señor, en la misma cabeza, y se acabará para siempre. Y la cizaña será arrancada y Satanás destruido para siempre. Porque solo tu reino prevalecerá. Hijo del hombre, tu reino no tiene fin. Hijo del hombre, tu reino es eterno. Tu dominio es para siempre. Nadie podrá contra ti. Tú eres la roca que llena el mundo entero. Tú eres la roca que destruye todo imperio y todo reino, y estableces el único reino verdadero. Jesús, gracias porque somos hijos de tu reino, pero principalmente porque ser hijos de tu reino significa ser hijos de tu Padre, porque somos hijos por adopción, y hoy podemos decir: Abba Padre, Abba Padre. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas a Dios. Tú que cuando escuchas predicaciones como estas y oyes acerca de un infierno, te preguntas si tienes salvación.
Creer en Jesús es tener vida eterna. Hoy te invito a que pases de saber sobre Jesús a conocer a Jesús. Voy a hacer esta oración de fe. Necesito que unas tu corazón creyendo y tus labios confesando y repitas conmigo esta oración con todas tus fuerzas. Creyendo con todas tus fuerzas en Jesús. Dile: Señor Jesús, creo en ti. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la vida eterna. Me arrepiento de mi pecado. Sálvame, Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén.